Mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Bien, como recordatorio, sabemos que debemos estar reforzando un poquito la idea anterior, el estudio que finalizó la semana pasada. Comenzamos el capítulo 18 hablando acerca de un joven, bueno, un poquito antes con el capítulo 17, pero ya el capítulo 18 estábamos viendo la historia de un joven levita que se había asentado en la casa de Micaía, es el nombre de esta persona, que habitaba en la tribu de Efraín, en los montes de la tribu de Efraín, y él había establecido en su casa lugar de adoración, y lo hemos repetido ya en varias semanas, entre comillas, adoración a Jehová. ¿Por qué decimos entre comillas? Porque es una casa particular que para poder honrar a Dios de alguna forma, ellos mandaron a hacer imágenes, una hecha de talla, de madera tallada, y la otra pudiendo haber sido de algún tipo de metal fundido, donde Israel representaba supuestamente, o eso es lo que entendemos, a Jehová. Además de esto, se sumó a esta casa particular de Micaía, donde arrastró a toda su familia, madre, él mismo, su hijo, a sus vecinos. Arrastró también a un joven levita que era forastero. Un joven que venía de, si bien era levita, él al parecer, por lo que nos redacta el texto, venía del sector de Judá, de la tribu de Judá. Llegando entonces a casa de Micaía, se encuentra con este hombre, el cual le invita a trabajar como un sacerdote del Señor, lo que le llevó a pensar a Micaía en algún momento que iba a ser más bendecido por Dios por el hecho de tener a un levita genuino sirviendo como sacerdote en su casa. A lo que, avanzando en el texto, llegamos a donde 5 espías de la tribu de Dan. Todo esto, tengo que abrir un paréntesis, recuerden que ha sucedido antes de los jueces que estudiamos, como por ejemplo Gedeón, Jefté, Sansón. Todo esto ocurrió, eso es lo que entendemos, ocurrió antes, históricamente. ¿Ya? Está puesto posterior a los jueces, creo yo, para poder acentuar cuál era el corazón del pueblo, tanto al principio del libro como al final del libro, con una frase reiterativa. ¿Se acuerdan cuál es? Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cerramos este paréntesis, llegamos a estos 5 espías que llegando a la casa de Micaías, hablan con el joven levita y le preguntan: pregúntale al Señor si este va a prosperar nuestro camino. Ellos con el objetivo, ellos estaban espiando territorio para poder poseer como Dios le había ordenado, como Dios lo había dicho con Moisés, con Josué también, en esta toma militar de los territorios que el Señor le había entregado ya incluso a Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 19, de allí en adelante. ¿Ok? Bien, eso es un poquito lo que podemos recordar. Además, estos espías se encuentran con el pueblo después de pasar donde Micaías, hablando con el sacerdote, llegan hasta el territorio que hoy día es la tribu de Dan, conocemos como la tribu de Dan. Llegan a un pueblo que se llamaba, ¿se acuerdan? Lais. Muy bien, gracias Grisel. Pueblo Lais, y decíamos también, estaba Lais, era un pueblo tranquilo, relajado. Dice el texto que era seguro, que eran ociosos, que eran confiados y además solitarios. Todo esto fue un conjunto crucial para que Dan pudiese tomar fuerza y ánimo para invadir Lais, tomar ese territorio y apropiárselo. Llegaron hasta allá y hoy día corresponde entonces ver cómo los 600 hombres animados por los 5 espías llegan hasta Lais,
toman esa ciudad, pero antes debemos reconocer de que no solo devastaron Lais, sino que también se llevaron consigo algo que no le correspondía. Rápidamente lo vamos a ver, desde el capítulo 13 hasta el 31, desde el capítulo 18, del versículo 13 hasta el 31. Y lo vamos a dividir en tres secciones, en primer lugar del 13 al 18, luego del 19 al 21, para seguir desde el 22 al 26, y del 26 al 31, serían las cuatro secciones que vamos a dividir. Comenzamos entonces leyendo desde el verso 13 hasta el 18, les pido que puedan seguir la lectura desde sus asientos y dice así la palabra del Señor. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Verso 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita y en la casa de Micaías, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla y el efod y los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? En primer lugar, recordando y también introduciéndonos en el tema, vimos a estos 600 hombres que, animados por los 5 espías que habían ido a reconocer Lais, llegan primero ¿dónde? ¿Vieron dónde llegaron? En primer lugar, no fueron directamente a Lais. Ahora bien, desde donde en el mapa, no lo traje, pero ustedes lo pueden buscar ahí en Google. El mapa es yendo el territorio desde donde ellos venían, desde Sora, nos especifica el capítulo 18, pasan primero por Efraín y luego ingresan a lo que sería esta tierra de Lais, lo que posteriormente es la tribu de Dan. Llegan en primer lugar entonces, antes de ir a Lais, al monte de Efraín, donde estaba entonces la casa de Micaía, donde estaba este levita. Y los 5 espías que habían ido anteriormente, que aparentemente nosotros nos dimos cuenta de que eran conocidos del levita, porque le dijeron, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? El levita les cuenta un poquito su historia. Estos 5 hombres le dicen al resto de los guerreros, 600 guerreros que estaban que iban a Lais, que allí habían imagen de fundición, una imagen de talla, el efod y también un levita. Mi pregunta surge a través de este hecho. ¿Cuál era el propósito de que estos 5 espías le dijesen a los 600 guerreros de que allí habían imagen de fundición, de talla, el efod y el levita? Es como vamos camino hacia un lugar y ellos le dicen: tomen en cuenta de que allí hay tal y tal cosa. Ustedes vean qué hacen con esta información. De alguna manera estos 5 hombres estaban proponiendo a los 600 que hurtaran estas imágenes hechas por mano de hombre, que llevaran consigo también el efod y que pudiesen ver qué hacían con el levita que servía en la casa de Micaía. Estaban poniendo en el corazón, estos 5 hombres pusieron en el corazón de los 600 el apoderarse de todas estas cosas. Ahora, esto estaba prepensado, ¿ya? En el corazón de estos hombres. Ellos lo meditaron previamente, lo dijeron, y aquí ya para mí surge una aplicación, espero que ustedes puedan también notarla.
que habla acerca de cómo unos poquitos pueden influir en el corazón de otros. Cómo Satanás muchas veces pone ideas en nuestra mente que a lo mejor ni siquiera la considerábamos. Tal vez los 600 hombres iban con el objetivo claro de conquistar la tierra que Dios le había entregado. Sin embargo, solo 5 hombres llevaron a 600, arrastraron a 600 a la idolatría. Vamos donde Micaías, allí hay imagen de fundición, allí hay un levita, vamos para allá. Solo 5 fueron capaces de arrastrar a 600. A veces basta con uno, hermanos. Uno que diga algo que me haga sentido, que tranquilice mi corazón, que responda a lo que mi carnalidad estaba gritando, para que muchos sigan a ese uno. Algunos preguntan por qué las iglesias que hablan acerca de la prosperidad se llenan tanto. Porque a veces ese hombre, ese pastor, toca y habla lo que necesita el corazón del hombre, la carne del hombre, lo que quiere escuchar específicamente. Muchos quieren escuchar de que los problemas se van a acabar. Muchos quieren escuchar de que la prosperidad es lo que Dios quiere para tu vida. Muchos quieren escuchar eso. Pocos quieren escuchar de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Son pocos los que quieren escuchar esa verdad. Es como echar vinagre en los ojos cuando escuchamos esto. Y preferimos escuchar a ese único que mueve multitudes y la llena porque está satisfaciendo los deseos de su propio corazón. Eso es lo que está ocurriendo acá. 5 hombres arrastrando a la idolatría a 600. Qué extraño. Luego estos espías, piensen en la escena, hermanos. Imagínense, lo es más fácil para ir hilando las ideas después. 600 hombres, y es específico, lo dice en más de una oportunidad, dice, iban con sus armas de guerra, es decir, no iban con el arado, no iban como en alguna oportunidad un juez con una vara y una punta para ir azotando a los bueyes. No, ellos iban con espadas, iban con arcos, con flechas, con escudos, con corazas. Ellos iban armados, iban dispuestos a la guerra. Y llegan estos 600 a tu casa y se paran todos en la puerta de tu casa. Y mientras tanto estaban esos 600 allí, los 5 espías van donde Micaías tenía el efod, los terafines, las imágenes para poder hurtarlas. Aquí para mí salta otro hecho también relevante. ¿Te acuerdas cómo comenzó en el capítulo 17 la historia de Micaías? Con un robo. Micaías en el capítulo 17, en el verso 2 específicamente, dice a su madre: ¿te acuerdas los ciclos de plata, 1200 si no me equivoco, los ciclos de plata que se habían perdido y tú maldijiste por ello? Bueno, mira mamá, yo los tenía, aquí están, te los devuelvo. Él había hurtado primero ese dinero que posteriormente se utilizó para hacer la imagen de fundición y la imagen de talla. Y luego nos encontramos de que a Micaías le roban. Hay un dicho popular, no es bíblico por supuesto, ladrón que roba ladrón, dice, ¿cierto? 100 años de perdón. Ahora eso, hay un pequeño error al respecto. No porque un ladrón le robe a otro ladrón va a ser perdonado. Sigue cargando la consecuencia de su pecado de todas formas. Dan cargó con este robo, cargó sobre ellos la consecuencia de la idolatría. Mira, a pesar de que Micaías había pecado delante de Dios y arrastró a todos sus vecinos a este pecado, su familia, sus vecinos a este pecado, Dan le hizo un favor en quitar a estos ídolos desde su casa. Yo no sé si después Micaías, no lo dice el texto, volvió a levantar nuevas imágenes, no lo sé, pero les hicieron un favor a esa familia en quitar esta idolatría de ellos. Pero este robo que sufrió Micaías arrastró a los ladrones a la idolatría también. Es paradójico porque no vemos en la respuesta del dicho, tienen 100 años de perdón, vemos todo lo contrario. Se llevaron consigo la esclavitud de la idolatría. Se llevaron consigo no el perdón del robo,
sino que el hecho de que ahora ya no era solo una familia la que estaba pecando, un grupo de personas, vecinos que estaban idolatrando en la casa de Micaías, sino que ahora era una tribu completa. Eso fue lo que provocó la tribu de Dan al robarse estos terafines, el efod y todo lo demás. Ahora, cuando el sacerdote se da cuenta de que estaban robando estos utensilios, de alguna manera los confronta. Tampoco es que vaya a pelear con ellos. Pensemos de que venían acompañados con 600 hombres de guerra. Pero les pregunta, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué están quitando estas cosas de aquí? No corresponde. Y vamos a ver rápidamente en el verso 19 al 21 qué fue lo que sucedió a continuación. Dice así la palabra del Señor. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y las bestias por delante. Paramos ahí un poquito. La propuesta de los levitas frente a este increpar a los 5 espías que estaban robando fue la siguiente: cállate, no sigas hablando y en vez de eso ven y acompáñanos. Pon tu mano en tu boca, le dice, y vente con nosotros. ¿Qué es mejor? ¿Servir a una familia, a un grupo pequeño, un pueblito pequeño, o servir a toda una tribu? ¿Qué es más importante? ¿Servir en una iglesia pequeña o servir en una mega iglesia? ¿Qué es más importante para nuestros corazones muchas veces? ¿Servir en una iglesia que glorifique a Dios? ¿Una iglesia que exalte a Dios a pesar del servicio que se está entregando al resto, me refiero? ¿O servir en una mega iglesia donde trabaja el pastor más reconocido, con más títulos todavía? ¿Qué es más importante? Eso fue la pregunta que los 5 espías le hacen al sacerdote. Ahora, la respuesta del sacerdote es lo impresionante. Recuerden, estaban primero los 5 espías robando. El sacerdote los increpa, lo invitan a irse con él y él dice, bueno, me lo llevo yo mejor. O sea, no los tomen, yo me los llevo, ni siquiera carguen ustedes con los ídolos y las imágenes. Yo me las llevo. Y se alegró en su corazón. Está prosperando el ministerio del sacerdote, ¿no? Está saliendo de una casita para servir a toda una tribu. Eso podríamos pensar. El Señor respondió mis oraciones. Pero la verdad, hermano, es que no importa dónde estuviese sirviendo el sacerdote, porque lo que estaba haciendo era contra los mandatos de Dios. Ellos estaban idolatrando imágenes, creyendo que glorificaban a Dios como familia, y allí estaba el sacerdote. Cuando se fue con la tribu de Dan, siguió realizando la misma labor. Es el mismo pecado, pero con más gente involucrada. Es exactamente la misma rebelión contra Dios, pero a mayor escala. No fue prosperidad de su ministerio, sino que fue una ampliación de pecado. Abarcó a más corazones, involucró a más personas. Ahora, algo que me llama la atención, también aparte de que se alegró el corazón del levita, creyendo a lo mejor de que su ministerio estaba creciendo y prosperando, es el hecho de cómo él toma las imágenes sin importar en la casa de quién estaba. En el capítulo 17, en el verso 11, literalmente nos dice que fue tratado como hijo, como alguien parte de la familia. Pero eso fue de parte de Micaías, su casa, su madre, su hijo, el resto de los que vivían allí, e incluso tal vez los vecinos. Fue tratado como un igual, o más que igual,
como alguien apreciado dentro de la comunidad. Pero el corazón de este levita no le importó realmente el trato que había recibido, el cuidado que habían tenido con él. En absoluto. ¿Qué fue lo que les importó? ¿O le importó en este caso? Lo que le convenía. Acá no me van a pagar tantos ciclos de plata como me caía. Me van a pagar el triple. O 5 veces más, 10 veces más. Ya no me van a dar la ropa y la comida. Acá voy a recibir de toda una nación oro, joyas, animales, terrenos. Ahí estaba su ídolo. Ellos trajeron o se llevaron, robaron de la casa de Micaías ídolos tallados por un artesano. Pero este joven cargaba en su corazón su propio ídolo, la vanagloria, la ambición, el querer tener más. Él cargaba con sus propios ídolos. Ahora yo les mencionaba, después de haber sido tratado como hijo, después de haber recibido cariño, después de haber sido parte de una familia, acogido, después de haber deambulado de un lado para otro, porque así lo describe el principio del texto. Era un joven errante que andaba de un lugar a otro buscando el mejor lugar para poder llegar. Y después de haber sido acogido acá, va y se va con el mejor postor. ¿Cuántos juzgan la actitud de este levita? Qué bueno que no levantaron la mano. ¿Quién, por favor, puede leer Oseas capítulo 3, verso 1? Y ustedes podrán decir, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, yo les quiero mostrar cuál es la forma en la cual Dios nos ve a nosotros. Oseas capítulo 3, verso 1. Esta versión dice así. Ya. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de hoy. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. ¿Vieron la similitud o no? El profeta Oseas para mí es todos los profetas del Señor los hace pasar por tiempos muy difíciles. Pero con Oseas yo creo que Dios se ensañó un poco. Con Oseas le hizo hacer muchas cosas duras. Pero el objetivo de la vida de Oseas en el servicio a Dios fue mostrar cómo Dios veía a su pueblo, y en este caso lo hizo por medio del matrimonio. Cásate con esta mujer adúltera, ramera, dice en otras versiones, una prostituta, cásate con ella, ten familia y todo lo demás. Y esta mujer, vez tras vez, lo abandonaba y se iba en pos de otros hombres. Y decía la razón, Dios le daba el argumento a Oseas, esto es como Israel me trata a mí. Cuando Dios le ama de una manera incondicional, cuando Dios le ha le ha cubierto todas las necesidades a su pueblo, y su pueblo una y otra vez se va en pos de dioses ajenos. Es la misma actitud que tiene este joven después de haber sido tratado con amor, como hijo, como parte de esta familia, se va en pos de esta tribu de Dan. Se va por tener ganancias, por cubrir las necesidades de su propio corazón, el deleite de su corazón. Y es la misma forma que actuamos muchas veces nosotros como iglesia, recibiendo el amor de Dios, recibiendo su misericordia, recibiendo su gracia, pero nos vamos en pos de los deleites de este mundo. Preferimos seguir satisfaciendo lo que este mundo nos da, satisfaciendo nuestra carne, satisfaciendo nuestros deleites, antes de seguir glorificando al Dios que nos recibió con tanto amor y con tanta gracia. Por eso les preguntaba, que levante la mano, ¿quién juzga la actitud de este joven? Qué bueno que no levantaron la mano, porque es la misma actitud que nosotros tenemos hacia Dios. Siendo tratados como hijos, a veces preferimos ser esclavos nuevamente de un pecado que ya nos ha libertado nuestro Dios. Preferimos seguir mirando hacia los placeres que este mundo entrega y no hacia la gloria que Dios nos ha prometido. Qué bueno que no lo juzguen, porque así somos nosotros.
Seguimos avanzando, pero todavía en el mismo texto, algo importante, el joven se fue sin importar a quién dejaba. Insisto en esto, el joven no servía a Dios, ¿ya? Este levita no estaba cumpliendo la voluntad de Dios simplemente por el hecho de que estaban adorando imágenes, estaban llevando el culto en una dirección errónea, contra los principios que el Señor le había entregado al pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, él era un levita que creía estar haciendo la voluntad de Dios en medio del pueblo, y cuando se va con la tribu de Dan, abandonó a todos los que estaba sirviendo. Insisto en esto, él no glorificaba a Dios en ese servicio, pero sí había gente que le amaba, sí había gente que acudía a él por necesidad, y a pesar de eso, este levita no le importó. ¿Me explico, verdad? No estoy justificando o diciendo de que él tenía un buen ministerio. Estoy diciendo de que había gente que dependía de él, espiritualmente hablando, y no le importó, y partió solamente en pos de los deleites de su corazón. No importó a quién dejaba. Decíamos al principio, no importó de que había sido tratado como hijo, y ahora vemos, no importa el trabajo que estaba desarrollando en ese pueblo. Independiente, porque no estoy hablando si glorificaba o no a Dios, eso ya está claro, no lo hacía. Pero a pesar de eso había gente que lo necesitaba para poder ser escuchado, para poder ser atendido, y no importó. Él se satisfació a sí mismo. Él satisfació los deseos de su propio corazón. Esto en la Escritura se llama actuar como un asalariado. ¿Les suena un poquito esa forma de hablar? ¿Sí? Esa frase. En Juan capítulo 10, versos 12 y 13, el Señor Jesús, hablando acerca del buen pastor, dice que el buen pastor ama, cuida, protege a sus ovejas, mas el asalariado, cuando ve el peligro, ¿qué hace? Huye. No son mis ovejas, no son mías, no me importa lo que pase con ellas, yo cuido mi bienestar. Eso es lo que hace el asalariado, nos da la vida por sus ovejas. Sin embargo, la Escritura nos dice que el buen pastor, y no está hablando del pastor, el obispo, el anciano, como le quieran llamar, no está hablando de ese pastor, está hablando del buen pastor, que es Cristo. El buen pastor la vida da por sus ovejas, pero el asalariado huye frente al peligro, o en este caso va en pos de su propio deleite. No le importa qué va a pasar con las ovejas que allí queden. Hablábamos al principio de este centro que están pidiendo ayuda, cooperación. ¿Nos importa qué pasa con esas ovejas? ¿Realmente tenemos amor por esas personas? Ni las conocemos a los directores porque ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pero ¿conocemos al resto de los jóvenes que allí están? ¿Y cuántos de nosotros están orando por esos chicos? ¿Cuántos de nosotros están velando por ellos? Mis queridos, si queremos ser luz de este mundo, sal de esta tierra, debemos centrar nuestra atención no solamente en nuestro propio deleite, en nuestra propia necesidad, en nuestro propio corazón. Debemos salir de nosotros mismos y mirar la necesidad que hay en este mundo al cual Dios nos ha llamado a servir. Porque si no, estamos actuando como este joven nuevamente, como un asalariado que frente a los impases de este mundo preferimos huir, preferimos refugiarnos en vez de velar por ellos. Ojo con eso. Porque el Señor nos ha llamado con un objetivo en nuestra vida: ser servidores de otros. No para ser servidos, sino que para honrarle a través del amor hacia los demás. Cuesta mucho, porque estamos luchando con nuestro propio corazón, nuestra propia carne. Estamos luchando con nosotros mismos. Avancemos un poquito más, verso 22 hasta el 26, dice así: Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaías: ¿Qué tienes que has juntado gente? Él respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice, y el sacerdote,
y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Verso 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Hasta aquí llega la historia de Micaías. Ya no sabemos más de él, por lo menos en este libro, ni que yo sepa tampoco más adelante ni antes de eso. Hasta aquí es lo que nosotros sabemos. ¿Qué fue lo que ocurre? Llevándose entonces estas imágenes de fundición y todo lo demás, Micaía juntó a todos sus vecinos, los que eran parte de la idolatría de ese hogar. Acuérdense que esto no es solamente algo familiar, esto afectó también al entorno, a los demás. Y ellos estaban perdiendo sus dioses. Y van detrás de los 600 hombres de guerra y estos se dan vuelta al escucharlos gritar, oye, tráiganme eso, es mío, me pertenece. Y se dan vuelta y les dice, ¿qué te pasa? Y le dice, tú me has robado la imagen, el efod, te llevaste al sacerdote. Y la pregunta que a mí me impresiona es, ¿qué más me queda? ¿Se dieron cuenta cómo estos ídolos eran de tanta relevancia para esta comunidad? Eran prioridad, eran capaces de enfrentarse a 600, que el mismo texto nos dice, no lo iban a superar. No eran más que ellos. Sin embargo, se animaron por esta necesidad que surgió en sus corazones de perder a sus dioses. La pregunta es, ¿qué más me queda? Es fundamental para nosotros. Mis queridos, si algunos de nosotros nos dijeran, deja lo que te causa más placer, podríamos responder, ¿todavía me queda mi Señor? ¿O responderíamos como Micaía y los demás? ¿Qué más nos queda? Me refiero a, ¿vivimos en torno a nuestros ídolos? ¿Vivimos, rodeamos nuestro ídolo? ¿Glorificamos nuestro ídolo? Si lo perdiéramos, si nos quitaran lo que más nos gusta, ¿podríamos decir, nos queda todo por delante? ¿O diríamos como Micaías, no tengo nada más? ¿Qué más me queda? La respuesta de la tribu de Dan fue preciosa de alguna manera. Fue dura, fue también amenazante, tuvo que haber tenido mucho miedo. Devuélvete, déjate de gritar como loco, porque alguno de nosotros también está bien loco y podría ir contra tu propia vida. Pero ¿dónde encuentro yo la hermosura? Que la tribu de Dan, de alguna u otra manera, queriéndolo o no, le dice lo que realmente le queda a Micaías. Tu vida. Aún tienes una vida. ¿Qué más te queda cuando te quitan tus ídolos? Te queda esa vida para entregarla al verdadero Dios. Por eso yo al principio les decía, ellos le están haciendo de alguna u otra forma un favor a esa casa, a esa comunidad. Les estaban permitiendo el darse cuenta de que lo que hacían estaba mal. Sin embargo, Micaías estaba tan centrado en su idolatría, en su propio deleite, que fue capaz de arriesgar lo único que realmente podría importar. Una vida que se entregue posteriormente a Dios, que se arrepienta, que glorifique a Dios. Ese es el objetivo de la vida. Si no, mejor quítensela. Pero hasta ese momento él todavía tenía tiempo, a eso me refiero. Todavía tenía chance, tenía oportunidad de arrepentirse. Tenía vida. Después de esta vida, hermanos, ya no hay más oportunidades. El arrepentimiento es ahora. Mientras Dios nos dé vida, hermanos, es el tiempo que Él nos está otorgando para arrepentirnos de nuestros pecados, para volvernos de nuestra maldad, para ya no inclinarnos frente a estos dioses que hemos fabricado desde nuestros corazones. Hay tiempo todavía. Pero cuidado, porque el tiempo se acaba. Hay poco tiempo. Hay poco tiempo para nosotros, lo que estamos escuchando. Hay poco tiempo para el que está allá afuera para conocer a Dios. ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Nos hemos arrepentido, hermanos?
Hemos vuelto nuestro corazón a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Hemos clamado para que la sangre de Cristo limpie toda nuestra maldad. Aún es tiempo. Tenemos vida. Podemos hacerlo. Ahora, algo importante también de los dioses para poder rápidamente reconocer un ídolo. Algunos dirían, pero ¿cómo lo podemos hacer? En primer lugar, las características que Micaías da es, yo los hice. ¿Se dieron cuenta? Me están robando mis dioses, los que yo hice. Literalmente dice así. Y ahí ya tienes una idea, a lo mejor simple, fácil de darnos cuenta, pero todo aquello que sale del corazón del hombre es idolatría. Por eso cada una de nuestras acciones delante de Dios para tratar de agradarle, si no es a través de Cristo, son miradas como trapo de inmundicia. Porque van por el sedazo del pecado. Si no pasa por Cristo, pasa por el pecado. No pasa por otro sedazo, hermano. No hay otro filtro. O es por medio del pecado o es por medio de Cristo. Así que una de las formas en la cual nosotros podemos darnos cuenta si estamos o no fabricando ídolos es, ¿lo hiciste tú? ¿Lo has fabricado tú? Un pequeño comentario, a lo mejor para los que han hecho o van a hacer su discipulado. Cuando llega el momento de estar estudiando a Dios, de ver su grandeza, de ver el señorío de Cristo, el señorío del Espíritu Santo, cuando hablamos de la Trinidad, en este discipulado me tocó en una oportunidad hablar con el hijo de Paula, el Pablo. Y él me decía, pero Alfredo, no logro entender a Dios. Y yo le dije, yo tampoco. Bienvenido al club. No entendemos a Dios y eso es maravilloso porque te da la idea de que no es un Dios fabricado por hombre. No es un Dios que está hecho por nosotros porque va más allá de nuestro entendimiento. Como un Dios es solo un Dios, pero al mismo tiempo se manifiesta en tres personas completamente distintas. ¿Cómo eso es posible? No lo sé, pero lo veo en las Escrituras. Está allí. Entonces no lo hicimos nosotros, no lo fabricamos nosotros. Es un Dios, pero infinitamente mayor a su creación, que se revela por medio de las Escrituras para que nosotros podamos tener solamente un rayo de luz para poder conocerle. Pero no le conocemos a plenitud. No le conocemos. Y ahí ya tenemos una idea. ¿Lo has fabricado con tu corazón, con tus manos? ¿O es el Dios que te ha creado a ti? En segundo lugar, dice que Micaías sale con todos sus vecinos a buscar a estos ídolos, a estas imágenes, incluso al sacerdote. A lo mejor Micaías pensaba que lo tomaron prisionero o algo así. No creo que se haya pasado por su mente que lo abandonó por placer propio, pero él lo va a buscar. Y allí te da la segunda característica de un ídolo. A este ídolo lo tienes que defender tú o él te defiende a ti. ¿Se acuerdan en el capítulo 6, verso 31? Cuando a Gedeón se le ordenó derribar la imagen de acera de Baal, la imagen de Baal también. Y él lo dijo, lo voy a hacer de noche por temor a los del pueblo. Y cuando al otro día toda la comunidad se da cuenta de que habían derribado estos altares, van a la casa de Gedeón para atentar contra su vida. Y el papá de Gedeón sale y les dice, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Acaso Baal no se puede defender a sí mismo? Dejen que él enfrente o él resuelva lo que está pasando con su altar. Y allí ya tenemos otra luz. Si al Dios que nosotros hemos fabricado o tratamos de ver si es un ídolo o el Dios verdadero, ¿lo tenemos que defender nosotros o es Él el que nos sostiene? Algunas veces yo he escuchado, no aquí hermano, en otras iglesias que no predican, no mentira, lo he escuchado varias veces en distintas partes, Dios necesita de nosotros tal cosa. Que prediquemos el evangelio, que velemos por los enfermos, qué sé yo, muchas cosas. Dios necesita, hermano, no hay error más grande pensar por un momento de que Dios necesita algo de nosotros.
Dios no necesita absolutamente nada, si aún el evangelio que predicamos, que Él nos ha ordenado, ojo con esta palabra, ordenado, no suplicado, ordenado a predicar, aún pudiésemos ser nosotros sustituidos por ángeles si Dios quisiera. Es decir, Dios no nos necesita. No lo hemos creado nosotros, no llegamos a dimensionar su grandeza porque no es hecho por hombre y además no necesita absolutamente nada de mí. Dios no necesita de nosotros. Y alguno dirá, entonces, ¿qué hacemos? Recibir su gracia. Porque eso es mejor todavía, porque si Dios no me necesita, pero aún me ama, eso es gracia de Dios. Porque me salvó, no por algo que vio en mí, no por algo que es destacable en mí. Porque si eso fuese así, entonces Dios necesitaría eso mío. Por eso me llamó. Y como no es así, Dios simplemente me llamó porque me ama. Porque tuvo gracia de nosotros. Mis queridos, la frase ¿qué más me queda? Me lleva a la pregunta, ¿qué ocupa tu corazón? Si ese ídolo que hemos visto, si lo has fabricado tú o si lo tienes que defender tú, hemos identificado alguno en nuestra vida, yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que está ocupando tu corazón? ¿Cuál es el ídolo que tú has fabricado? Mira tu corazón. Porque ya a lo mejor algunos saben y dicen, yo nunca me inclinaría frente a una imagen. Perfecto. Pero ¿cuál es el ídolo que tú has fabricado? Al que defiendes. En alguna oportunidad, una persona, yo le dije, hermano, no te hemos visto hace muchas semanas. Es que tengo que trabajar, tú sabes, yo soy responsable de una casa, soy papá, tengo que proveer. Está defendiendo su ídolo. Ahí hay un ídolo fabricado por él, defendido por él y que gobierna su vida. ¿Por qué? Porque cree que su trabajo es el que lo sustenta. Y no se da cuenta todavía que el trabajo es el medio por el cual Dios le da sustento. Ni siquiera es cómo Dios lo sustenta, es el medio que le da para poder sustentarse. Ahí hay un ejemplo. Ahora pregúntatelo tú. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué has fabricado? ¿Qué defiendes? ¿Por qué eres capaz de dar tu vida? Avancemos. Capítulo 18, finalizamos desde el verso 27 hasta el 31. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado. Y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sión y no tenían negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Dios de todas maneras le entregó heredad. Decíamos la semana pasada de que no porque Dios haya prosperado su camino, quiere decir de que ellos estaban haciendo las cosas bien. Dios entregó la heredad porque era la promesa que Dios le había entregado no a Adán, no a Josué, no a Moisés. Se la había entregado a Abraham de que ese territorio sería de su descendencia. Es decir, por honor a su propia palabra, Dios entregó el territorio a Adán, pero no porque Adán estuviese haciendo las cosas bien.
para nosotros es, o aplicable a nosotros, no porque Dios me prospere quiere decir que siempre estoy haciendo las cosas bien, que en algún momento también me ha pasado. Pero si Dios me ha prosperado en esto que estoy haciendo, sí, hermano, pero estás robando, estás pecando contra Dios. Eso no quiere decir de que Dios te esté prosperando porque estés haciendo las cosas bien. Es porque Dios todavía tiene misericordia de ti, porque te está llamando al arrepentimiento aún. Así que hay tiempo todavía, como decíamos anteriormente. No por el hecho de que te estén resultando las cosas, es que las estés haciendo todas bien. Meditemos cuál es nuestro actuar delante de Dios. Dan, entonces, conquista esta tierra por la razón correcta. ¿Cuál era la razón? Dios se la había entregado. Lamentablemente, él se prostituyó en el camino. Esta prostitución que Dan trae hacia su propia tribu es el reflejo de lo que ya Jacob había profetizado en Génesis 49:17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Génesis 49:17. Porque vimos en un principio cuando Micaía levantó, la mamá de Micaía levantó estas imágenes que arrastró a su hijo Micaías, a su nieto, el hijo de Micaías, a la comunidad que rodeaba a su familia. Luego estas pasaron a una tribu completamente. Y mira lo que pasa después, o lo que acabamos de leer después de que en Dan se asienta estas imágenes. ¿Qué dice Génesis 49:17? Será Dan serpiente junto al camino, figura junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué iba a hacer Dan, según Jacob, en su lecho de muerte, la profecía que entrega a todos sus hijos? Una serpiente junto al camino. Qué linda analogía en la que este padre le entrega a Dan. Vas a ser como una serpiente que muerde el talón de los caballos y los haces caer de espaldas. Es la expresión que tiene allí. Es decir, esto ya estaba profetizado. Dan llevaría, ojo, de una familia a una comunidad. De la comunidad que roban ahora Dan, que es una tribu, roban estas imágenes, pasa a esta tribu completa. Y de la tribu completa nosotros leemos que allí se asentó la idolatría a estas imágenes de la casa de Micaías a todo Israel. De una familia a una comunidad, a una tribu, a todo Israel. Así empezó. Y Dan era el responsable en este caso de expandirlo a todo Israel. Dan fueron aquellos que llevaron las imágenes o la idolatría al todo Israel. Ahí hay una atención que debemos nosotros darnos o prestar especial atención en esto. Mis queridos, ojo de cómo queremos glorificar a Dios. Cuidado con lo que nosotros estamos enseñando, estamos hablando. Cómo nosotros creemos que debiesen ser las cosas. Hermanos, si no tiene un sustento bíblico, si no está glorificando realmente a Dios, podríamos estar perjudicando a más que a unos pocos, a nuestra familia. Esto puede estar ensuciando a todo un país, a todo un continente, a todo un planeta. Ese es el pecado. Así se expande la maldad del hombre. No para unos pocos. Pocas veces queda en un círculo íntimo. Siempre trae repercusiones a varios. Para finalizar, ¿se dieron cuenta que nos da la identidad del levita peregrino que venía de un lado para otro? ¿Se dieron cuenta quién era o no? ¿Quién era? Era el nieto de Moisés. Hijo de Gersón, dice, nieto de Moisés. En algunas traducciones evita decir Moisés, ¿ya? Dice Manasés en otras versiones. Pero en otra, la gran mayoría o las más fidedignas hablan más de Moisés directamente, tratando de sacar a Moisés un poquito de esta genealogía pagana. Se llama Jonatán el muchacho. ¿Saben?
aquí hay una aplicación que a lo mejor la hemos escuchado otras veces, pero es bueno recordar. No importa tu historial familiar, no importa tu árbol genealógico. Estamos viendo al nieto de Moisés, hermano, siendo el responsable de la idolatría en toda una nación. Estamos viendo al nieto de Moisés. Y a veces nosotros creemos, que cuando mi abuelita va a la iglesia siempre ora por mí. Qué bueno que ore por ti. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Mi querido, la salvación es personal, no es familiar. Somos responsables de nuestra propia salvación. Hemos hablado de esta salvación que la traemos a nuestras vidas o la invocamos a nuestra vida por medio del arrepentimiento. A través de la fe que el Señor ha entregado como gracia, como un don inmerecido para aquellos que abran su corazón y reconocer a Cristo como el Señor soberano de sus vidas. Eso es el plan de salvación. Simples pecadores arrepentidos delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el llamado que se nos ha hecho a nosotros, al que hemos respondido, o entiendo yo que hemos respondido todos o la gran mayoría de nosotros. Y si usted lo ha hecho, hermano, invite al que está a su entorno, invite al que está a su alrededor, porque así, mira lo paradójico de esto, así como el pecado contamina a los que están a mi alrededor, la salvación también puede influir en los que están en mi alrededor. Yo puedo ser parte a mi familia de esto, pero no es obligación de que esto ocurra. Eso es lo que hemos estado tratando de decir justamente con este punto. No es porque mi familia sea salva, yo soy salvo, pero la salvación en mi familia puede llevarme a la salvación a mí también. A los esposos, ¿te acuerdan cuando les dice las esposas que se han convertido? Porque ustedes saben que las mujeres son más fieles que el hombre, ¿cierto? Amén, dicen todas las hermanas. Cuando ustedes han llegado al arrepentimiento de sus pecados, cuando ustedes han llegado a los pies de Cristo y sus esposos no lo han hecho aún, Pedro les dice, ustedes a través de su testimonio podrían llevarlos también a ellos. O sea, esto se puede influenciar, no es obligación, no es requisito, eso es lo que quiero aclarar. No es que porque sea yo salvo, todos serán salvos en mi casa, no. Yo soy pastor, mis hijos serán pastores, no. Pero sí los puedo influenciar. Sí pueden ver a Cristo. Sí pueden ver el arrepentimiento en mi vida. Y pueden ir ellos también, reconocer que pueden pedir perdón delante de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo valorable. A modo de conclusión, mis queridos, 7 puntos que yo quise rescatar como una ayuda a memoria, como para poder resumir o concluir la predicación de hoy. En primer lugar, Micaías fue un ladrón que fue robado. Como dice el Señor Jesucristo en Mateo 26:52, a Pedro, cuando le corta la oreja a Malco. El que a hierro mata, a hierro muere. Así que tengan cuidado con su actuar, hermanos. Mucho ojo con lo que estamos haciendo con nuestra vida. En segundo lugar, el hombre que no entrega su corazón 100% a Dios, siempre se inclinará o se irá con el mejor postor. Así como este joven fue pagado, fue cancelado para poder llevar la idolatría a esta casa y a esta comunidad, una mejor oferta lo llevó a desarrollar la idolatría y a llevar a otros a la idolatría, pero ahora a mayor escala. O sea, si nosotros no estamos realmente unidos a Dios, unidos a Cristo, el mejor postor va a ser nuestro Dios. En tercer lugar, para que podamos identificar quién es tu Dios, con minúscula Dios, ve quién o qué es tu mundo. ¿Se acuerdan la pregunta de Micaías? ¿Y ahora qué me queda? ¿Qué tengo ahora? Ve qué es lo que tienes. Y si eso que ocupa o que podría estar ocupando el lugar de Dios fuese quitado, ¿te queda algo más? ¿Hay algo más allá? ¿Qué me queda? ¿Qué es tu mundo, hermanos? Mi familia, mis hijos, mi trabajo, lo que puedo obtener.
Cuarto, para saber, mi letra, para saber si al que sirves es Dios o un ídolo, ve si tú lo cuidas a Él o Él te cuida a ti. Qué importante reflexión. Era lo que hablábamos anteriormente, ¿se acuerdan? Yo tengo que defender a Dios o Él me sostiene. Si es un ídolo, yo voy a tener que defenderlo. Voy a tener que estar argumentando por qué está en mi vida. ¿Por qué está allí? Es que me tranquiliza. Hay un pecado por ahí que puede surgir en más de alguno. Es que me calma. Quinto lugar, un corazón inclinado a los ídolos se va a prostituir aún haciendo lo que fue enviado a hacer. Acuérdense que los de Dan había sido otorgada esta tierra, pero aún cumpliendo el mandato y la gracia de Dios para con ellos, aún en esa comisión, ellos pecaron. Y muchas veces nosotros también podríamos llegar a hacer lo mismo. Podríamos prostituirnos y hacer lo erróneo estando en el lugar correcto o haciendo lo que incluso se nos ordenó hacer. Un pastor que predica, pero se está preparando semana a semana solamente para destacar, para resaltar, para ser aplaudido, para que nos digan, siempre nos dice a nosotros, a una para mí también. Si un pastor está haciendo lo erróneo, si un pastor está tratando de resaltar más en lo que Dios le ha ordenado hacer, eso también es pecado. Si un padre, si una madre es un buen padre o una buena madre para ser honrada como padre o como madre, está haciendo lo incorrecto a pesar de que, se prostituyó o pecó haciendo lo que se le ha ordenado hacer. ¿Me explico, cierto? Avancemos. Sexto, el pecado siempre arrastra a los más débiles. Mis amados, vimos una casa, vimos una comunidad, vimos una tribu, vimos a Israel siendo arrastrado por la idolatría. La pregunta es, ¿cómo detenemos esto? Siendo fortalecidos por la palabra y el Espíritu de Dios. Cuando Dios toca nuestra vida realmente, obra en nuestro corazón genuinamente, podemos cortar este eslabón. Podemos decir, basta ya. Aquí se termina. Aquí no pasa este pecado. Pero los más débiles lo van a tomar, lo van a disfrutar, lo van a vivir lo más que puedan. Por último, la salvación no es por tu antecedente familiar. La salvación es personal. Y hay tiempo todavía de tomarla. Hay tiempo todavía de clamar delante de Dios, pidiendo perdón por tus pecados y clamando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que esos pecados puedan ser borrados en su nombre y por su sangre. ¿Qué esperamos? Que el Señor les bendiga, mis queridos. Él bendiga su santa palabra. Les invito. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria.